Buenos días a todos. Juan de Madrid Salinas Abogados. Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso de derecho de familia. En concreto, la modificación y extinción de la pensión alimenticia. Un análisis jurídico con jurisprudencia. La pensión alimenticia es una obligación legal que recae generalmente sobre los padres para garantizar las necesidades básicas de los hijos. Este concepto incluye no solo el sustento económico, sino también educación, vivienda, asistencia médica y cualquier otro aspecto necesario para el bienestar del menor. Sin embargo, las circunstancias de quienes la pagan o la reciben pueden cambiar, lo que en ocasiones justifica la modificación o, en casos extremos, la extinción de esta obligación. Este artículo abordará estos dos escenarios: modificación y extinción de la pensión alimenticia basándose en la legislación española, ejemplos prácticos y jurisprudencia relevante. De acuerdo con el artículo 142 del Código Civil, la pensión alimenticia comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Esta obligación no solo se establece para los hijos menores de edad, sino también para los mayores de edad que carezcan de medios propios para subsistir, siempre que cumplan ciertos requisitos como estar estudiando o no tener acceso a un empleo remunerado. La modificación de la pensión está regulada por el artículo 146 del Código Civil, que permite tanto el aumento como la reducción de la cuantía cuando se producen variaciones importantes en la situación económica o personal de las partes involucradas. Para solicitar la modificación de la pensión alimenticia es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: un cambio sustancial en la situación económica de los padres o del alimentista. Esto incluye tanto una mejora considerable en los ingresos de quien recibe la pensión como una disminución notable de los recursos de quien la paga. Por ejemplo, si el progenitor obligado a pagar pierde su empleo o enfrenta problemas financieros severos, puede solicitar una reducción en el monto de la pensión. Alteraciones en las necesidades del hijo. Un ejemplo sería si el hijo comienza a trabajar, lo que podría justificar una reducción o incluso la extinción de la pensión, ya que estaría generando ingresos propios. Gastos extraordinarios o imprevistos. Esto incluye situaciones como problemas médicos que requieren gastos adicionales o el ingreso a una universidad con altos costos de matrícula. Jurisprudencia sobre la modificación de la pensión alimenticia. Un ejemplo clave de jurisprudencia que regula la modificación de la pensión alimenticia es la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014, 579/2014. En este caso, el tribunal evaluó si el aumento de los ingresos del progenitor custodio y la disminución de los ingresos del obligado a pagar justificaban una modificación a la baja de la pensión alimenticia. El Tribunal Supremo resolvió que efectivamente la modificación era procedente debido a la variación significativa en la capacidad económica de ambos progenitores. Otro ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2020, número 130/2020, donde se reconoció que el cambio de las circunstancias económicas del progenitor no custodio, quien había sufrido una merma significativa en sus ingresos, justificaba una reducción de la pensión alimenticia. Extinción de la pensión alimenticia. La extinción ocurre cuando ya no existe la obligación de proporcionar alimentos, bien porque se cumplen los objetivos para los que fue establecida o porque las circunstancias de las partes han cambiado radicalmente. La extinción puede ser solicitada en los siguientes supuestos: el hijo adquiere independencia económica. Cuando el hijo comienza a generar ingresos suficientes para su manutención, la obligación alimenticia cesa. Esto no implica únicamente que el hijo esté trabajando, sino que sus ingresos sean estables y suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El hijo alcanza la mayoría de edad y no sigue estudiando. Al alcanzar la mayoría de edad, que es la de 18 años, si el hijo no se encuentra estudiando o realizando alguna actividad que justifique su falta de ingresos, los padres pueden solicitar la extinción de la pensión. El alimentista incurre en comportamiento negligente o falta de esfuerzo. Si el hijo mayor de edad no pone de su parte para buscar empleo o mejorar su situación, el progenitor puede pedir la extinción de la pensión. Este supuesto es especialmente relevante para evitar abusos, ya que la pensión alimenticia no está destinada a cubrir la indolencia o el desinterés por parte del hijo. Fallecimiento del alimentista o del obligado al pago. Si cualquiera de las partes fallece, la pensión alimenticia se extingue automáticamente. Jurisprudencia sobre la extinción de la pensión alimenticia. Un ejemplo destacado es la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, la 104/2019, donde se determinó la extinción de la pensión alimenticia por un hijo mayor de edad que, a pesar de haber completado sus estudios, no había mostrado intención de buscar empleo ni mejorar su situación económica. El tribunal consideró que el hijo no estaba haciendo un esfuerzo razonable para incorporarse al mercado laboral, por lo que el progenitor quedó eximido de seguir pagando la pensión. Otro caso relevante es la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2014, número 220/2014, que reconoció la extinción de la pensión alimenticia cuando el hijo mayor de edad había encontrado un empleo estable que le permitía subsistir por sí mismo. Ejemplos prácticos de modificación y extinción de la pensión alimenticia. Para ilustrar mejor estos conceptos, consideremos algunos ejemplos prácticos. Modificación por pérdida de empleo. Juan, un padre divorciado, paga una pensión alimenticia de 400 euros mensuales a su ex esposa para cubrir las necesidades de su hijo de 12 años. Sin embargo, debido a la crisis económica, Juan pierde su empleo y sus ingresos se reducen considerablemente. Tras presentar la documentación pertinente, Juan solicita la modificación de la pensión argumentando que su situación financiera ha cambiado drásticamente. El tribunal acepta reducir la pensión a 250 euros hasta que Juan consiga un nuevo empleo. Extinción por independencia económica del hijo. Ana recibe una pensión alimenticia de su padre para cubrir sus estudios universitarios. Tras graduarse, Ana consigue un trabajo con un sueldo suficiente para mantenerse por sí misma. Su padre solicita la extinción de la pensión alimenticia y el tribunal lo concede, ya que Ana ha adquirido la independencia económica. Modificación por aumento de ingresos del progenitor custodio. Laura tiene custodia de su hijo de 10 años y recibe una pensión alimenticia de 300 euros al mes de su ex marido. Sin embargo, Laura ha obtenido un ascenso laboral que ha incrementado significativamente sus ingresos. Ante este cambio, su ex marido solicita una modificación de la pensión argumentando que Laura ya cuenta con medios para cubrir las necesidades del niño. El tribunal decide reducir la pensión a 200 euros considerando el aumento en los ingresos de Laura. Concluyendo, la modificación y extinción de la pensión alimenticia son herramientas jurídicas esenciales para ajustar la obligación alimenticia a las circunstancias cambiantes de las partes, ya sea por pérdida de empleo del progenitor, obligado a pagar el aumento de ingresos del progenitor custodio o la independencia económica del hijo. Los tribunales deben evaluar cada caso en función de los principios de proporcionalidad y equidad. Y con esto hemos concluido el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis, Madrid Salinas Abogados, info@mslegal.es. Hasta mañana, muchas gracias.